Hola a todos y bienvenidos un día más a Mates a Prueba. En este programa hablaremos un poco sobre la historia, concretamente en la época romana. Los cielos tienen que ser simples, pero no lo son. Dirigida por Alejandro Amenábar, Ágora fue estrenada en 2009. Es un drama histórico que se desarrolla en la ciudad de Alejandría, protagonizada por el personaje de Hipatia. Una leyenda. Dentro del recinto donde se encuentra el Museo de Alejandría, Hipatia enseña matemáticas, astronomía y filosofía a los hijos de las élites de Alejandría. Su ayudante es el joven esclavo Dabas. Incapaz de ver más allá de las figuras perfectas, Hipatia descubre el movimiento elíptico de la Tierra. ¿Qué figura obtendremos? Hoy nosotros veremos cómo realizar esta elipse de manera práctica colocando dos focos de luz, en este caso son chinchetas, hilo y un anillo que utilizaremos para poder colocar el boli con el que dibujaremos la elipse. Debe estar bastante tenso para que gire bien y tenga la característica de la que dispone, es decir, la misma distancia por todos lados. Como bien sabemos, una ciencia a lo largo de los años cambia. Las matemáticas no han sido menos, por esto existió una evolución a lo largo de la historia. Hoy vamos a hablarles de esta evolución. El pueblo egipcio fue el primero en haber utilizado las matemáticas. Con el papiro de Ring que decía que podemos darle supuestamente una solución matemática a todos los problemas que nos rodean. La proximidad del álgebra se llevará a cabo en Alejandría. La trigonometría surge con Ptolomeo, Papo e Hiparco. Más tarde, en la época de Platón, Tales o Pitágoras, se teoriza la aritmética. El siglo XVII es la edad de oro de las matemáticas. Las leyes de Newton, la geometría analítica de Descartes, el cálculo de probabilidades de Pascal. Euler estudia las funciones en el siglo XVIII. En el siglo XIX, Gauss dio una explicación adecuada del concepto de los números complejos, por parte de Fourier, de las sumas infinitas de expresiones con funciones trigonométricas. En el siglo XX, Hilbert repasó 23 problemas matemáticos que él creía que podrían ser las metas de la investigación matemática del siglo que empezaba. Hoy en día, las matemáticas se usan en todo el mundo como una herramienta esencial en muchos campos, entre los que encontramos las ciencias naturales, la ingeniería, la medicina y las ciencias sociales, e incluso disciplinas que, aparentemente, no están vinculadas con ella, como la música. En conclusión, las matemáticas siempre han sido una herramienta fundamental en nuestras vidas que nos ha permitido conocer mejor el mundo que nos rodea. ¿Qué diferencia hay entre este billete y este otro? Ambos son trozos de papel, ¿no? Entonces, ¿por qué uno tiene mucho más valor que el otro? Hoy veremos qué es el dinero y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia. El primer paso para entender qué es el dinero es entender para qué sirve. Y el dinero tiene tres funciones principales. Primero, es un medio de cambio y de aceptación generalizada. Con este billete podrías ir a cualquier tienda y comprar bienes y servicios, y los vendedores lo aceptarían. Segundo, el dinero sirve como unidad de cuenta. Los precios suelen estar expresados en función de unidades monetarias, unidades de dinero, y no en función de unidades de otros bienes.
Así diríamos que un kilo de arroz cuesta 1 euro, por ejemplo, y uno de carne 4 euros. Y no diríamos que un kilo de carne cuesta 4 kilos de arroz. Tercero, el dinero sirve como depósito de valor. Muchas veces confundimos los conceptos dinero y riqueza y decimos que una persona tiene mucho dinero para referirnos a que tiene mucha riqueza. Pero la riqueza también puede mantenerse en forma de otros activos, como por ejemplo acciones o bienes inmuebles. Una vez tenemos esto claro, tenemos que decir que el dinero no siempre ha tenido esta forma. Al principio las transacciones económicas se realizaban por trueques. Pero llegó un momento en el que las economías se hicieron más complejas, el número de bienes aumentó y el trueque resultó ser bastante ineficiente. Así, para solventar este problema se llegó a un convenio. Debía existir un bien que sirviese como unidad de cambio. Por ejemplo, la sal. Esta forma de dinero se conoce como dinero mercancía. A lo largo de la historia han existido muchas formas de dinero mercancía, como por ejemplo la sal o los animales. Si no me crees, pregúntale a tu profesor de cultura clásica, historia o filosofía sobre la etimología de palabras como salario o pecuniario. El dinero mercancía es aquel cuyo valor intrínseco coincide con su valor real. El más famoso es el oro. En un momento de la historia, las autoridades empezaron a acuñar el oro y otros metales en forma de moneda, y le daban un valor u otro dependiendo de la cantidad de material que contenía dicha moneda. No obstante, el elevado peso de las monedas y las dificultades que conllevaba transportarlas hicieron que sus dueños las depositasen en determinadas instituciones que garantizaban su seguridad y emitían un papel que permitía canjearse por esa cantidad de monedas depositadas. Así había nacido el dinero fiduciario, aquel cuyo valor real, el del papel, es mucho menor al valor de lo que puedes comprar con él. Las autoridades monetarias empiezan a emitir dinero fiduciario, dinero legal, primero respaldado por sus reservas en oro y posteriormente por otro tipo de activos. Hoy en día la realidad es que la mayor parte de las transacciones no se realizan utilizando dinero legal, sino que se realizan a través de medios de pago como las domiciliaciones, las transferencias o las tarjetas de crédito, que se basan en dinero bancario, meros apuntes contables. El dinero sigue evolucionando y aparecen nuevas formas de la mano de la tecnología. Un buen ejemplo de ello son las criptodivisas como Bitcoin, pero de eso ya hablaremos en otro vídeo. Hoy, en Mates a Prueba, tenemos con nosotros a José Zoilo Hernández. Él es biólogo y escritor de novelas históricas. Está aquí para presentar la trilogía de las cenizas de Hispania. Bienvenido, Zoilo. Muchas gracias, chicos, por invitarme. Un placer estar aquí. Gracias por venir. Bueno, así que aquí tenemos a un biólogo, novelista, historiador. Wow, explícanos cómo es eso. Sí, es un poquito complicado así de primeras de explicar. Yo soy biólogo, estudié la carrera de biología, toda mi vida académica ha ido por el lado de la ciencia, pero bueno, siempre desde pequeñito me ha gustado la historia. Me gustaba la historia más como un hobby que como un trabajo, ¿no? Y bueno, pues ya cuando ya estaba mayor, ya tenía 30 años, pues ya se me ocurrió, oye, me encanta leer, pero vamos a intentar un poco si yo puedo ponerme a escribir, ¿no? Y entonces pues ahí surgió y empezó por ahí, y bueno, hasta aquí hemos llegado. La verdad que no me puedo quejar. Qué bueno. El próximo mes se presenta la trilogía de las cenizas de Hispania, con el personaje principal llamado Alano. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué va esta trilogía y cómo surgió? Sí, esta novela la escribí entre los años 2011 y 2012, ¿vale? Son 3 novelas, una trilogía, la verdad que las escribí casi conjuntamente, porque es una única historia, pese a que sean 3 libros, pues es una única historia, y surgió, pues bueno, surgió del primer pensamiento de ¿qué puedo escribir yo, no? ¿Qué puedo escribir yo que pueda tener una época donde no haya mucha documentación y yo pueda interpretar un poco lo que yo crea que ha pasado en ese entonces, ¿no? Y entonces, pues bueno, me centré en los finales el final del Imperio Romano, ¿no? El final del Imperio Romano es una época convulsa, una época complicada, con menos fuentes históricas, porque bueno, la gente tenía otras preocupaciones, ¿no? Y entonces pues me daba un poco el margen para poder trabajar un poco con lo que yo quería. Y entonces encontré las crónicas de un señor, de un obispo de la época, del siglo V, que nació en el año 400 más o menos, y murió en el 469, ¿vale? Donde él un poco pues explicaba lo que había sucedido en España en ese entonces, ¿no? Y entonces pues ahí la verdad que me gustó mucho, me dediqué a irme en las vacaciones a los sitios donde yo pensaba que podía ambientar la novela, ¿no? En base a lo que este hombre decía.
Y bueno, lo que empezó pues como una novelería, pues al final acabó plasmado en 3 libros. Y bueno, José, como sabes, aquí en Mates a Prueba intentamos buscar las matemáticas en lo cotidiano. Así que, ¿nos podría decir dónde encontramos las matemáticas en Alano? Vale, a ver, las matemáticas, ustedes lo saben, están en todos lados, ¿no? El Alano, sin querer ser una novela donde hagamos un alarde, donde hago un alarde de conocimientos matemáticos de ingenieros, ¿no? Si hay una cosa interesante, ¿vale? Respecto a la matemática. Igual lo han visto en clase más o menos, al fin del Imperio Romano, todos los avances tecnológicos que tenían anteriormente, ¿no? Se pierden, ¿no? Se pierden y a partir de ahí pues hay casi 10 siglos donde cuesta muchísimo volver a construir las mismas edificios, las mismas obras civiles que hacían los romanos, ¿no? Este es un problema básico de la matemática. O sea, lo que pasó en ese entonces es que las matemáticas dejaron de utilizarse porque no había gente que supiera utilizarlas, ¿no? Entonces por eso pues bueno, todos los acueductos que había en la época se terminan desmoronando. Los puentes romanos, si lo han visto pues en muchísimas ciudades, por ejemplo aquí en España todavía están los puentes romanos cuando no tenemos puentes posteriores, ¿vale? Porque no se construían igual. Entonces pues en esta época del Alano y en el libro es un poco lo que se ve, ¿no? Hay migraciones de pueblos hermanos que llegan al imperio para establecerse y entonces pues bueno, hay como un retroceso cultural en algunos aspectos, no en todos, en otros hay enriquecimiento, ¿no? Pero en algunos hay un cierto retroceso y sobre todo en la matemática, ¿no? La matemática aplicada a la vida de ellos, ¿no? Chorradas, por ejemplo, básicamente en el libro. En el libro hay un momento donde el protagonista tiene que ganarse la vida como tabernero, ¿no? Entonces, sin matemáticas no son capaces de hacerlo. Estamos hablando de un personaje que es un bárbaro de un pueblo, el pueblo se llama los alanos, ¿no? Por eso es el alano, que viene a Hispania y se pega toda su vida pues sobreviviendo como puede, ¿no? Y cuando llega un momento en que le dice, mira, tenemos las antiguas casas romanas pudientes, eran las domus, y tenían 2 locales siempre a los lados de la puerta principal, ¿no? Y entonces se llamaban tabernae. Las tabernae, de ahí tenemos nosotros el nombre de taberna, ¿vale? Porque las tabernas eran tiendas donde ellos ponían pues distintos, pues una venta, otro tipo de tienda, y entonces por eso nosotros lo llamamos taberna. Cuando a este hombre le dicen que tiene que regentar una taberna, lógicamente no sabe, es imposible, él no sabe sumar, no sabe restar, no sabe escribir, no sabe llevar contabilidad básica, ¿vale? Entonces bueno, en el libro se soluciona de otra manera. Hay un niño pequeño en el libro, ¿vale? Que tiene, pues en ese entonces tiene 10, 12 años, que como es un hispano pudiente, pues tiene un preceptor matemático y ortográfico. Entonces pues es un poco el niño el que les hace las labores de contable y el que les enseña a cómo llevar el negocio. Él podía matar mucha gente, podía luchar en muchas batallas, pero él no era capaz de ganarse la vida en una taberna, ¿vale? Precisamente porque le faltaba la matemática. ¿Y dónde se pueden encontrar las matemáticas en el contexto histórico, en el Imperio Romano? Vale, como te digo, principalmente, o sea, en todo, pero principalmente en lo que es ingeniería. O sea, los romanos eran un pueblo muy práctico que llevaba la ingeniería un paso mucho más allá de lo que habían llevado, por ejemplo, los griegos, que son muchos de los que son herederos en algunos aspectos, ¿no? Pero sobre todo en la funcionalidad de las ciudades. Todo lo que son obras, lo estaba diciendo antes un poco, todo lo que son obras de acueductos, de calzadas, son obras enormes, de muchísimos kilómetros, solventando desniveles, jugando con las presiones del agua, ¿vale? Jugando con los vasos comunicantes para pasar grandes colinas, ¿no? De un lado al otro. Entonces en el Imperio Romano es básico incluso antes. Pues nada, un poco lo que quería decirles también, o sea, una de mis novelas favoritas se llama Aníbal. Aníbal es un cartaginés, ¿vale? Que vive 600 años antes de esta novela, ¿no? Y un amigo me preguntó por la novela y se la dejé. Una cosa interesante que me gusta a mí cuando me leí esa novela es el tema matemático, porque ustedes saben quién es Arquímedes, Sí. ¿vale? Arquímedes sale en esa novela, ¿vale? Arquímedes es un filósofo, matemático griego, ¿vale? Que vivía en ese entonces en la isla de Sicilia, en la ciudad de Siracusa, ¿vale? Y este libro en realidad es un libro de la historia de Aníbal. Aníbal es un general cartaginés que lucha con el Imperio Romano durante toda su vida, ¿no? Y entonces aparece Arquímedes porque en el momento en que las tropas romanas están sitiando la ciudad de Siracusa, el mayor defensor de Siracusa es Arquímedes, ¿vale? No está Aníbal está en Italia luchando, pero Arquímedes en Siracusa toma un poco el control de la ciudad y lo que hace es
utilizar todos los inventos que él tenía, sobre todo con el tema de lentes y espejos, ¿vale?, para utilizarlos en el puerto y quemar toda la flota romana. ¿Vale? Entonces es súper curioso cómo un matemático podía llegar incluso en un escenario bélico, poder un poco a desplegar los conocimientos, ¿no? en una guerra que fue, o sea, salvando las distancias, fue un poco la primera guerra mundial de la humanidad, porque todo lo que se conocía entonces en el Mediterráneo estaban implicados de una manera o de otra, bien como mercenarios, bien como países contendientes, ¿no? Ahora, para finalizar, vamos a dejar aparte este tema y vamos con tu parte de biólogo. ¿Nos podrías decir si has necesitado utilizar las matemáticas en este campo? Sí, hay mucho más. Vale, en cuanto a la biología, las matemáticas son fundamentales. Vale, todo el mundo puede pensar, oye, qué bonito. Yo tengo un profesor que siempre me decía, qué bonito estudiar el oso panda. Y es verdad, estudiar el oso panda es muy bonito, pero a ver, nosotros tenemos una base matemática y sobre todo estadística a la hora de nosotros hacer nuestras propias hipótesis y nuestros propios estudios, ¿vale?, para ver si encontramos alguna diferencia o no en la naturaleza, que tenemos que tener una base estadística muy interesante, ¿vale? Siempre es complicado, pero bueno, pero la verdad que sin lo que es estadística a la hora de investigación, yo por lo menos empecé inicialmente con investigación dentro del departamento de ecología aquí en la universidad, y sin la estadística hubiera sido totalmente imposible. Pues muchas gracias por esta entrevista. Y ya está, gracias. Muchísimas Muchas gracias a gracias. ustedes, chicos. Venga, gracias. Gracias. Aquí estamos con los finalistas al vídeo del mes. Ha llegado este momento tan esperado. Pero antes, cada uno de ellos nos dirá en qué consiste su vídeo y nos darán un consejo para mejorar los nuestros. Bueno, mi nombre es Isabel y yo hice un vídeo de aproximación de la distribución binomial a la normal, y lo que les aconsejaría a las personas es que tuvieran un aspecto creativo en sus vídeos para que sus vídeos realcen su calidad. Mi nombre es Valentina, él es Enrique, y nuestro vídeo trataba de inecuaciones de segundo grado con GeoGebra. Un consejo sería el audio y la calidad del vídeo, ya que la gente le gusta ver vídeos en el cual se vea bien y se escuche bien para poder entender. Mi nombre es Sonia, mi vídeo trataba de los problemas de tangente, y un consejo que le daría a mis compañeros para mejorar su vídeo es que coloquen dibujos y gráficos para entenderlo mejor. 1, 2 y 3. ¡Sonia! Aquí tienes tu premio. Antes de comenzar con el nuevo reto, veremos la solución del reto del mes de febrero. En la tabla que teníamos se habían colado dos números que no eran primos de Germain. Estos dos números eran el 237 y el 447. Ahora sí, ¿estás preparado para un nuevo reto? Acertijos, enigmas, rompecabezas y adivinanzas se pueden encontrar prácticamente en todas las culturas a lo largo de la historia. Pero en este reto nos vamos a centrar en un acertijo matemático del siglo V. La muerte del matemático alejandrino Diofanto nos trajo el siguiente acertijo. En esta tumba reposa Diofanto. La tumba cuenta científicamente la medida de su vida. Dios le concedió ser un muchacho durante la sexta parte de su vida. Y añadiendo una 12ª parte a esta, revistió su mejilla de pelusa. Pasada una 7ª parte, se casó, y 5 años después de su matrimonio, tuvo un hijo. Después, durante 4 años, se dedicó al estudio de los números. Es ahí cuando Diofanto termina su vida. ¿Sabrías decir cuál fue la edad de muerte de Diofanto? Y hasta aquí el acertijo. Nos vemos el próximo mes. ¡Hasta la próxima! Hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya resultado agradable este paso por la historia. Y nos vemos en el próximo programa de Mates a prueba.